Continuando con el temario de los infaltables de la guardia, vamos a hablar de los tipos de hernia cerebral y sus características por imagen. La hernia cerebral está definida como un desplazamiento del tejido cerebral desde su ubicación normal a un espacio adyacente y va a ser una condición potencialmente mortal que va a requerir un diagnóstico rápido. El espectro de las imágenes obtenidas en estos pacientes puede variar desde cambios sutiles hasta un claro desplazamiento de las estructuras cerebrales. Es importante entonces recordar la doctrina de Monro-Kelly, la cual nos dice que el cráneo es una estructura rígida en forma de bóveda que tiene tres componentes: el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Y por la naturaleza inflexible del cráneo, el volumen intracraneal va a ser fijo y hay poco espacio para la expansión. En la hipótesis de Monro-Kelly, se nos dice que el volumen craneal va a estar fijo y va a existir un equilibrio entre estos tres estructuras o contenidos. Por lo tanto, la disminución de alguno de ellos debe compensarse con el aumento de alguno de los otros dos y viceversa. Cuando existe un cambio del volumen intracraneal que excede los mecanismos de compensación que mantienen todo esto en equilibrio, el tejido cerebral va a ser desplazado de un compartimento a otro, y esto puede ser a través de espacios anatómicos o adquiridos. Aquí tanto el edema cerebral como los tumores o hemorragias van a ser causas de hernias secundarias a un aumento de volumen y de una presión intracraneal. También hay que tener en cuenta que la disminución brusca de la presión intracraneal pudiera llegar a producir una hernia como efecto paradójico. Los síndromes de hernia cerebral se van a clasificar comúnmente, según su ubicación, en hernias intracraneales y extracraneales. Estas últimas son las más raras o las menos frecuentes. Las hernias intracraneales se pueden dividir en tres tipos: hernia subfalcina, transtentorial y amigdalina. La hernia transtentorial, a su vez, se puede dividir en una hernia transtentorial ascendente, descendente, puede ser también lateral o central. Y tenemos pues las dos modalidades útiles para este diagnóstico, que son la tomografía y la resonancia. Con respecto al costo-beneficio, pues sabemos que la tomografía está muchísimo más a la mano. El tiempo de adquisición es más corto, es un estudio menos costoso y pues generalmente está más disponible. Y además es importante tener en cuenta que este es un método de estudio en el que podemos obtener las imágenes un poco más rápido. Y en estos casos o con estos pacientes, esto es algo sumamente valioso. Para hacer un diagnóstico preciso, los autores de este artículo proponen también enfocarse en 6 puntos claves, además de la imagen. Em, Hay que tener en cuenta pues la presencia de los hallazgos radiológicos indirectos y las posibles complicaciones de los mismos, dependiendo de las estructuras afectadas. Hay que hacer un análisis de la historia clínica y la exploración física del paciente. Aquí pues la información clínica es sumamente útil para orientar un análisis de la anatomía de las estructuras que podrían ser las involucradas. Es importante también tener un conocimiento de las referencias anatómicas, de las estructuras desplazadas y de la dirección del efecto de masa. Además, pues la hernia cerebral puede causar diferentes complicaciones dependiendo de las estructuras a las que esté afectando, ya sean vasos, nervios o el sistema ventricular. En cuanto a la anatomía, hay que recordar que la cavidad craneal pues está dividida por puntos de referencia óseos y por marcas de la dura madre. Las principales impresiones o marcas durales son la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, que son las encargadas de dividir la cavidad craneal en hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y en la fosa posterior. Este tentorio es el que define
las estructuras y las cavidades en una región infratentorial y supratentorial. También hay que tener en cuenta que la hoz del cerebro tiene una orientación anteroposterior, que anteriormente va a estar fijo a la crista gale y posteriormente se va a ir ensanchando y se va a adherir al, a al cuerpo calloso y a la circunvolución cingulada. También hay que tener en cuenta las estructuras vasculares. Aquí, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta que la arteria pericallosa va a discurrir a través del surco pericalloso. En esta imagen de resonancia magnética ponderada en un T2 coronal, se muestra la hoz del cerebro en la fisura interhemisférica, el surco pericalloso con la arteria pericallosa, la tienda del cerebelo, que está señalado por estas flechas blancas, la incisura de la tienda, que es una estructura sumamente importante para estudiar esta patología, la circunvolución del cíngulo y el hipocampo. Y en esta otra imagen de resonancia magnética ponderada en T2 sagital se observa la arteria, cómo discurre la arteria pericallosa, que hay que recordar que es rama de la arteria cerebral anterior. Aquí, bueno, la tienda del cerebelo se va a extender inferiormente y lateralmente desde su confluencia con la hoz. Aquí tenemos a la hoz y esta es la tienda. Y hay que tener en cuenta que tiene esta abertura en forma de U, llamada incisura tentorial. Esta va a proporcionar comunicación entre el espacio supratentorial y la fosa posterior. Esto lo va a convertir en un sitio potencial de hernia. Y hay que tener en cuenta que pues, el mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales van a pasar a través de esta incisura. Y que el uncus y el hipocampo se encuentran justo por encima de los bordes mediales de la misma. Otra parte muy importante de la anatomía que tenemos que repasar en este tema son las cisternas basales. Estos son espacios llenos de líquido cefalorraquídeo y se localizan en el espacio subaracnoideo y van a contener las porciones proximales de algunos nervios craneales y arterias cerebrales basales. Estas estructuras generalmente van a estar involucradas en casi cualquier tipo de hernia y los convierte en un punto de referencia anatómico clave. En esta imagen en resonancia magnética ponderada en T1 en adquisición sagital, que está a nivel de la línea media, se muestran estas estructuras importantes como son la cisterna magna, la cisterna interpeduncular, la cisterna medular, la cisterna pontina, la cisterna cuadrigémina y la supracerebelosa. En esta imagen también se alcanza a observar el cuerpo calloso, el giro cingulado y el clivus, así como las divisiones del tronco encefálico, que serían el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y en esta otra imagen de resonancia magnética en adquisición axial ponderada en T2, se muestra el acueducto, la arteria cerebral posterior, la cisterna crural, la circunvolación del hipocampo, la cisterna interpeduncular, la cisterna perimesencefálica, la cuadrigeminal y el uncus. Las arterias cerebrales posteriores y las coroideas posteriores pasan alrededor del mesencéfalo a través de la cisterna perimesencefálica cerca del borde del tentorio.
Finalmente, pues es importante mencionar al sistema ventricular, que es un conjunto de cavidades que producen y circulan líquido cefalorraquídeo a través del sistema nervioso central. Este va a constar de dos ventrículos laterales que se van a comunicar con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular. Y este tercer ventrículo a su vez se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral y va a desembocar en el espacio subaracnoideo a través del agujero de Luschka lateralmente y a través del agujero de Magendie de forma medial. Vamos a hablar de los tipos de hernia. La hernia subfalcina también la podemos considerar como una desviación de la línea media o una hernia cingulada, y este es el tipo más común de hernia cerebral. Generalmente va a ser causada por una enfermedad unilateral del lóbulo frontal, parietal o temporal que va a crear un efecto de masa en dirección medial, lo cual va a empujar la circunvolución cingulada hacia abajo y por debajo de la hoz del cerebro. La hoz anterior va a estar desplazada por el efecto de masa, pero por otro lado la hoz posterior, como les mencionaba, va a ser más ancha y más rígida y se va a resistir un poco más al desplazamiento, y esto explica por qué las hernias subfalcinas generalmente son anteriores. Ahora hay que tener en cuenta también una estructura muy importante que es el septum pellucidum, el cual se desvía a nivel de el agujero de Monro y va a servir como punto de referencia para la cuantificación de el grado de desplazamiento con respecto a la línea media. Este cambio generalmente pues se mide en imágenes axiales dibujando una línea central a través del agujero de Monro y midiendo la distancia entre esta línea y el septum pelúcido desplazado. Y aquí es importante tener en cuenta que el grado de desplazamiento de la línea media se va a correlacionar con el pronóstico del paciente. Si es un desplazamiento menor a 5 milímetros, la desviación va a tener un buen pronóstico, pero si es un desplazamiento mayor a 15 milímetros, generalmente nos habla de un mal pronóstico. Aquí tenemos una imagen de una tomografía axial de cráneo simple, donde observamos un hematoma subdural derecho que desplaza al septum pellucidum hacia la izquierda en relación con la línea media, que es la que está punteada. El ventrículo lateral derecho, si se fijan, aquí está comprimido, pero el izquierdo está dilatado. Em, en hernias un poco más severas, el tejido desplazado puede comprimir al cuerpo calloso y a la circunvolución cingulada contralateral, así como al ventrículo ipsilateral y a ambos agujeros de Monro, causando una dilatación del ventrículo contralateral. Además puede haber una necrosis focal de la circunvolución del cíngulo debido a la compresión directa contra la hoz del cerebro. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una hernia subfalcina en un paciente de 33 años de edad que tenía una metástasis cerebral. Esta imagen coronal de tomografía contrastada muestra una hernia de la circunvolución del cíngulo por debajo del borde libre de la hoz del cerebro de izquierda a derecha, y el desplazamiento inferior y lateral asociado con el cuerpo calloso ipsilateral. Si se dan cuenta, aquí hay una compresión del ventrículo izquierdo y una dilatación del ventrículo derecho. Em, y podemos basarnos obviamente en usar la resonancia magnética. Aquí las hernias subfalcinas se demuestran mejor, por ejemplo, en la resonancia magnética en adquisición coronal. Esta es una resonancia magnética ponderada en T1, en donde se muestra un hematoma subdural loculado y una hernia subfalcina. Aquí hay un espacio, hay un borramiento del espacio subaracnoideo y una compresión del lóbulo frontal izquierdo contra la hoz del cerebro. Y también se observa un ligero desplazamiento del agujero de Monro
hacia la derecha. Otro tipo de hernia es la transtentorial. La hernia transtentorial descendente es el segundo tipo más común de hernia cerebral y va a ocurrir cuando el tejido cerebral se desplaza hacia abajo a través de de la muesca tentorial. Y esta se puede dividir a su vez en dos tipos, en anterior y en posterior, así como en hernias centrales y laterales. Em, en el subtipo posterior, la circunvolución parahipocampal va a estar desplazada hacia abajo en la parte posterolateral de la incisura tentorial. Y en las hernias centrales generalmente hay un descenso del diencéfalo, el mesencéfalo y la protuberancia. Generalmente estas hernias van a provocar hidrocefalia por compresión del acueducto cerebral. En los casos en los que hay un desplazamiento grave y brusco hacia abajo del tronco del encéfalo, se produce un estiramiento y cizallamiento de las ramas perforantes de la arteria basilar, lo cual puede llegar a producir isquemia y hemorragia del tronco encefálico. Las hernias laterales van a ocurrir cuando el lóbulo temporal medial se desplaza hacia abajo de la incisura del tentorio, como se muestra en el diagrama. Se pueden dividir en anteriores y en posteriores, dependiendo de la porción que esté desplazada. La hernia anterior o uncal, por lo general, es una lesión supratentorial y unilateral, que particularmente se encuentra en la fosa craneal media y va a provocar un efecto de masa inferior y medial que va a empujar al uncus sobre el borde libre de la tienda. Este tipo de hernia es el primer evento de la mayoría de los casos de hernia descendente transtentorial y generalmente esta es seguida de una hernia de tejido cerebral ubicada más posteriormente. Aquí el desplazamiento inicial del uncus va a resultar en el borramiento de la cisterna supracelar. Eso sería el hallazgo más temprano de este tipo de hernia, por lo cual puede ser también el más sutil. Y a medida que la hernia avanza, se va a producir un ensanchamiento de la cisterna perimesencefálica. En estas imágenes tenemos un ejemplo de una hernia descendente transtentorial de un hombre de 38 años con trauma cráneoencefálico agudo y con un hematoma subdural izquierdo. Aquí observamos que hay una desviación hacia la derecha y una rotación leve del tronco encefálico. Aquí además se muestra un ensanchamiento de la cisterna basal izquierda y un borramiento de la cisterna basal derecha. También se observa una dilatación del asta temporal del ventrículo lateral derecho. Y hay que tener en cuenta que aquí los tractos córtico-espinales y córtico-vulvares descendentes pueden verse afectados por encima de la decusación medular y esto resultaría en alteraciones motoras en el lado ipsilateral de la lesión. Este fenómeno es conocido como fenómeno de Kernohan. Y como les comentaba, aquí se muestra una compresión y rotación del mesencéfalo con una obliteración total de las cisternas perimesencefálicas. Dentro de las complicaciones de las hernias anteriores, pues bueno, aquí podemos observar que la compresión que puede existir compresión de la arteria cerebral posterior, del tercer par craneal y del acueducto de Silvio, lo cual puede provocar infartos en el lóbulo temporal medial y occipital. Aquí en este dibujo se muestra una hernia transtentorial descendente lateral con compresión de la arteria cerebral posterior y del tercer par craneal.
En pacientes que tengan enfermedad occipital y temporal posterior, la hernia del lóbulo temporal medial ocurre más posteriormente. La circunvolución parahipocampal detrás del uncus se va a desplazar hacia abajo. En la parte posterolateral de la incisura tentorial. Y las hernias posteriores también pueden incluir o afectar al istmo de la circunvolución y de la parte anterior de la circunvolución lingual. Aquí tenemos una imagen axial de tomografía simple de un hombre de 64 años con antecedente de cardiopatía isquémica que presentó síntomas de deterioro neurológico por un EBC. En este caso, ocurrió una hernia o desembocó en una hernia transtentorial secundaria al edema cerebral. Aquí, a nivel del mesencéfalo, se muestra un desplazamiento a la izquierda de esta estructura con su rotación, así como un desplazamiento a la izquierda de la lámina cuadrigeminal y obliteración de las cisternas perimesencefálicas, así como una dilatación de la aurícula y el asta temporal del ventrículo lateral izquierdo. En las hernias centrales generalmente hay un descenso del diencéfalo, el mesencéfalo y la protuberancia, y suele manifestarse junto con otros tipos de hernias transtentoriales descendentes. La enfermedad supratentorial bilateral que causa efecto de masa, masas en la línea media, edema cerebral grave o hidrocefalia supratentorial pudieran ser las causas de este tipo de hernia, donde se puede observar el borramiento de las cisternas perimesencefálicas y ese sería como el hallazgo más útil y consistente de este tipo de hernias. También estas pueden causar un desplazamiento de la arteria basilar y de la glándula pineal. Es el mismo paciente de la tomografía anterior, em, que pues en este caso hubo una hernia transtentorial secundaria al edema. Aquí a nivel del mesencéfalo se muestra un desplazamiento a la izquierda y la rotación del mismo hacia la lámina cuadrigeminal con su obliteración. La hernia transtentorial ascendente se produce cuando algún efecto de masa procedente de la fosa craneal posterior con dirección ascendente desplaza el vermis cerebeloso y los hemisferios superiormente a través de la cisura tentorial. Generalmente es más probable que ocurra cuando la masa se origina cerca de la incisura, como a nivel del vermis cerebeloso. Otra de las causas de este tipo de hernia podría ser el alivio repentino de la hipertensión intracraneal supratentorial. Aquí, bueno, el tamaño de la incisura tentorial va a ser variable e influye en que se produzca una hernia transtentorial ascendente o una hernia amigdalina. Entonces, pues si existiera un aumento de la presión intracraneal, el tejido cerebral generalmente se desplaza hacia el sitio que ofrezca menos resistencia. Si, por ejemplo, la incisura tentorial es pequeña, el tejido cerebeloso se va a deslizar a través del foramen magno, provocando una hernia amigdalina. Pero si hay una abertura tentorial grande, se producirá una hernia hacia arriba del vermis cerebeloso antes de que se produzca una hernia amigdalina. Aquí tenemos el caso de una hernia transtentorial ascendente de un paciente de 26 años después al que se le realizó la resección de un meduloblastoma. Es una imagen de resonancia magnética sagital ponderada en T1 con contraste, donde se muestra la obliteración de las cisternas cuadrigémina, cerebelosa superior e interpeduncular. Y aquí se observa un pliegue asociado a al colículo inferior. Estas estructuras se desplazaron hacia arriba y hacia anterior. En esta otra resonancia
en adquisición axial ponderada en T2. La imagen muestra al cerebelo ascendiendo por el lado derecho de la incisura, que es donde están aquí estas flechitas. Esto está provocando que se obliteren las cisternas perimesencefálicas crural izquierda y perimesencefálica derecha. Además, se observa un agrandamiento de las astas temporales de los ventrículos laterales, así como edema. Por otro lado, la hernia amigdalina consiste en el desplazamiento inferior de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno hacia el canal cervical espinal. Este puede ser congénito y a este espectro de malformaciones congénitas se le llama espectro de Chiari, o puede ser adquirido. La posición normal de las amígdalas en relación con el agujero magno va a variar con la edad. Em, Se describió que la posición normal de las amígdalas debajo del foramen magno depende de la edad. Entonces, en la primera década de la vida se considera normal la presencia de amígdalas cerebelosas a más de 6 centímetros por debajo del foramen magno. En las próximas 2 décadas, el valor de referencia es de 5 milímetros y para la cuarta y octava décadas de la vida es superior a 4 milímetros. A la edad de 80 años, el límite es de 3 milímetros. Para tener esto en consideración, utilizamos la línea de McRae, que se utiliza, em, bueno, se forma trazando una línea desde el bastión hasta el opistión. El grado de la hernia amigdalina es la longitud perpendicular desde la línea de McRae hacia la punta de la amígdala desplazada. La causa más común de este tipo de hernias es que exista una masa infratentorial que cree este efecto de masa hacia abajo y desplace estas estructuras, por lo cual esta se puede asociar a una hernia descendente transtentorial. Aquí observamos una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 en adquisición sagital, donde se muestra un desplazamiento hacia abajo de las amígdalas cerebelosas mayor a 5 milímetros en relación con esta línea que les comentaba. Aquí hay una obliteración de la cisterna magna y un desplazamiento del bulbo raquídeo, así como hidrocefalia. Las hernias extracraneales o externas son las menos comunes y generalmente están causadas por defectos craneales posquirúrgicos o postraumáticos que permiten el paso del tejido cerebral. Em, Aquí tenemos dos ejemplos de hernias extracraneales. Aquí tenemos una imagen axial en difusión que muestra un infarto agudo en el lóbulo frontal izquierdo. Posteriormente a este paciente desarrolló edema cerebral vasogénico, por lo cual se realizó una craniectomía descompresiva. Y en esta tomografía axial, después de la craniectomía, se muestra el parénquima cerebral herniado por defecto de los lóbulos frontal y temporal. Y vemos que los cuernos frontal y occipital del ventrículo lateral izquierdo están retraídos. Se puede realizar una craniectomía para descomprimir los contenidos intracraneales en pacientes con hipertensión intracraneal. El edema cerebral va a ser común la primera semana después de la descompresión de craniectomía. Y esto puede conllevar a una hiperperfusión y pérdida de resistencia del tejido cerebral, lo cual provocaría un mayor gradiente de presión hidrostática. La hernia paradójica, entonces, es una complicación rara y potencialmente fatal de la craniectomía descompresiva. Si la presión atmosférica
excede la presión intracraneal en el sitio de la craneectomía, esto va a provocar un desequilibrio en la presión y por consiguiente una hernia subfalcina o transtentorial, pero pero es una hernia paradójica porque es producto del edema o en este caso de una craneectomía. Aquí tenemos el ejemplo de una hernia paradójica en un hombre de 32 años de edad que recibió 3 disparos en la cabeza. Se sometió a una craneectomía descompresiva y desarrolló entonces una hernia paradójica. Por su ubicación, cada tipo de hernia puede estar entonces asociado con un síndrome neurológico específico. La hernia cerebral puede causar desde necrosis, hemorragia, isquemia, comprimir nervios y vasos craneales, obstruir la circulación normal del líquido cefalorraquídeo y producir hidrocefalia. Entonces, cada tipo de hernia puede ser asociado con un síndrome neurológico específico y el conocimiento de las manifestaciones clínicas nos puede ayudar para hacer un análisis más enfocado de las imágenes que obtengamos. Entonces, como conclusión, pues los síndromes de la hernia cerebral representan una emergencia neurológica común que amenaza la vida y se va a manifestar con complicaciones de múltiples condiciones patológicas diferentes. Por lo tanto, la historia clínica del paciente y su escenario clínico son claves para realizar un diagnóstico certero. El radiólogo debe de tener en cuenta que muchos de estos patrones de herniación pueden superponerse y que las complicaciones comunes incluyen compresión de nervios craneales y de vasos sanguíneos, como les comentaba. La tomografía y la resonancia magnética son las modalidades de imagen de elección para establecer este diagnóstico, orientar la terapéutica, decisiones y determinar el pronóstico del paciente.